muy buenas. De verdad que Dios pueda guiarnos y bendecirnos con todo lo que estamos viendo en estos días. Es una gran bendición poder comenzar una serie tan importante como lo es el Salmo 23. Y yo creo que en cierta manera muchos de nosotros ya estar memorizado. Fue uno de los primeros capítulos cuando confié en Cristo. Y pues entendí de que Jesucristo era mi Salvador y que no había otra alternativa más que Él. Y entendí que la Biblia era la respuesta. Fue el primer capítulo que yo me memoricé. Como decíamos en el pasado, lo rezaba todas las noches, aunque ya no era católico, sino que cristiano. Conocí bien de que Jesús en realidad tiene una respuesta para nuestra vida y esperamos que definitivamente podamos encontrar respuesta en ese salmo. Hay muchos salmos y vamos a ver parte de otros salmos hoy, pero hay muchos salmos y es una gran bendición que podamos estudiarlas y que podamos aprender algo de él. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y encomendarlo porque es importante que sea de esa manera. Señor, le damos las gracias realmente porque usted nos ha permitido vivir, nos ha salvado, nos ha perdonado los pecados, nos da la oportunidad de reunirnos. De verdad que nunca haga falta, más bien que podamos ser ejemplo a todo el mundo de que en Honduras se te tiene respeto, que reconocemos que la Biblia es tu palabra y que es un lugar de luz para las naciones. Ese es nuestro deseo y eso es lo que queremos vivir en nuestras vidas. Te ruego, Dios, que nos acompañes en todo el tema que vamos a ver ahora. En nombre de tu Hijo, Padre. Amén. Vamos a ver dos versos hoy, porque vamos a estar viendo esta serie de 2 en 2, o sea que vamos a estar el resto del mes en este aspecto, y vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2. Yo quisiera que leyéramos el verso 1, solo el verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no sé, cuando ustedes leen ese verso, se van a dar cuenta que tenemos que meternos fuertemente a entenderlo, porque fíjense, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que debemos de, los que usan Biblia, sea electrónica, debemos de ponerle un circulito, nada me faltará, nada. En realidad estamos hablando de que nada nos va a faltar cuando Jehová es nuestro pastor. Pero yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que significaba para David el hablar de Jehová mi pastor? Hay que reconocer que hubieron 3 pastores bien reconocidos en el Viejo Testamento. ¿Se acuerdan? Era Moisés, uno de ellos. Tuvo que pasar buen tiempo de su juventud después de que huyó de Egipto, ¿verdad? Pastoreando ovejas. Abraham era un pastor de ovejas también. Y David. Y los 3 tienen algo en común. Los 3 cuidaron animalitos, arriesgaron sus vidas, se pusieron a las órdenes de ellos y también fueron líderes de naciones. Fíjense qué cosa más interesante. O sea, que David está entendiendo realmente qué es lo que quiere decir un pastor, porque él fue un pastor. Y arriesgó su vida, la puso, fue entrenado realmente en cosas bien importantes en su vida para la vida como rey, como líder de una nación, que fue un buen líder. Para que tengamos una idea, para ser un pastor de ovejas, como ya les dije, tenían que arriesgar su vida porque ellos luchaban contra fieras. Un pastor realmente que tenía el corazón para hacerlo, cuando venían las fieras, él se peleaba con las fieras. Y llegaba al punto pues de derrotarlas. Algunos pastores que no conocemos en la historia, lo más seguro que murieron, perdieron un brazo, se pueden imaginar pelear contra un oso o un león. También eran personas que revisaban, se aseguraban de que el perímetro estuviera bien. No iban a lo loco a un lugar. Eran los primeros en entrar a ese lugar. También revisaban y se aseguraban que donde llevaban sus ovejas había comida, había agua suficiente. Ese es el trabajo de un pastor. Y por eso
por eso David, le está diciendo a Jehová, Jehová es mi pastor, porque él sabe lo que Dios está haciendo con su vida, así como él lo hizo. Fíjense qué cosa más interesante. Antes de entrar al lugar donde va a tener las ovejas, como él revisaba todas las áreas, él buscaba donde estaban los hoyos de las culebras, de las arañas, ¿verdad? Las tarántulas, que normalmente son las que andan picando a los caballos, a los animales. Nosotros una vez nos comimos un pavo que lo había picado Haroldo, por cierto, nos regaló ese pavito. Lo había picado una araña, porque en realidad no cuidaron. Entonces nosotros dijimos el pavo de la picada de araña. Una vez con los líderes lo comimos. Pero él se aseguraba, él echaba aceite en los hoyos, tanto de culebras como de ovejas, de arañas, para que ellas no puedan salir. No salían los animales por el aceite, porque se deslizaban. Había algo también bastante peculiar en ellos, y es de que también disciplinaban a las ovejas. Les daban, fíjense qué cosa más interesante. Una de las cosas que vamos a ver más adelante con otro de los pastores que va a compartir, él anda en una vara, y la vara es para darle disciplina a las ovejas más dóciles. Y pues las dóciles pues entienden de 2, 3 golpes y ya entendieron. Pero las más rebeldes en el pasado, yo no sé ahora, tendría que consultar con algún pastor de ovejas, porque a saber cómo harán cuando son demasiado rebeldes. Bueno, hoy usan varas de metal con electricidad, entonces ahí un solo toque eléctrico pues van adelante. Lo que hacía es que con las muy rebeldes les quebraban la patita. Suena bien fuerte, ¿verdad? Recuerden que estas son ovejas que ellos cuidaban, que son ovejas de lana, no son ovejas para alimentar. Entonces ellos tienen que cuidarlas. Entre más robustas, entre más peludas, más beneficio había para su dueño. Bien sencillo, tenía que cuidarlas. Y la muy rebelde y muy terca, puede ser una hembra, puede ser un macho, le quebraba la pata. Suena grosero. ¿Qué hacía ese pastor? La curaba, la vendaba, la entablillaba y se la ponía en el hombro. Y la cargaba hasta que se curara esa herida que él mismo provocó. ¿Saben? La educó, la cargó, la educó, la curó. Y lo que sucede es que termina siendo la oveja más líder, la oveja más obediente que hay en el rebaño. Yo creo que Dios en cierta manera, así es con nosotros. O sea, para que entendamos, para que Dios haya sido y es nuestro pastor, Él tuvo que venir acá a la tierra y estar entre nosotros, y tuvo que ser sacrificado por nosotros, y entiende lo que nosotros somos. Por eso Él es un buen abogado, por eso Él está ahí arriba, porque Él tuvo que hacer lo mismo aquí en este mundo por nosotros. Así como aquellos arriesgaron sus vidas por animales, por un simple animalito, Dios entregó su vida por nosotros. Entonces, en realidad, es algo interesante lo que está pasando en la mente de David cuando está diciendo Jehová es mi pastor. No son simples palabras. Yo creo que es bien importante que cuando nosotros invoquemos a Dios e invoquemos el nombre de Jehová, tenemos que entender qué es lo que está pasando. No solamente son palabras, Jehová es mi pastor. En realidad tenemos que entender un poco más, irnos más adentro y entender por qué Jehová es mi pastor. Si ustedes se pueden recordar, en realidad una de las enseñanzas más importantes sobre orar que dio Jesucristo fue bien específico. ¿Se acuerdan cuando estaba enseñándole a sus discípulos y le estaba diciendo, esta es la manera que deben de orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Dándole lugar, poniendo el punto importante y la base de por qué estamos invocando y a quién estamos invocando. Padre nuestro que estás en los cielos.
No está invocando a cualquiera. Fíjense que más adelante, él usa en el verso 23, Mateo 23, 9, él les dice que no digan padre a cualquiera aquí en la tierra, no le digan padre a nadie, dice, porque solo un padre hay y está en los cielos. Por eso es un poco de problema en tu mente. Entonces quiere decir que no le puedo decir padre a mi papá. No confundar los términos. Lo que Jesucristo estaba diciendo, que debes de entender bien claramente a quién le vas a pedir. Y le estás pidiendo al Padre nuestro, que está en los cielos. Y tenés que asegurarte de que estás pidiéndole al Padre nuestro que está en los cielos. Por eso, comienza con eso y sigue, dice, santificado sea tu nombre. O sea, dándole el honor, el lugar correcto al Padre. En otras palabras, cuando invoquemos a Dios, tenemos que asegurarnos que lo estamos haciendo a la persona correcta. Sigo con Pablo. David estaba claro que le estaba pidiendo a Jehová y estaba llamándolo y diciéndole: usted es mi pastor, nada me va a faltar. Y está bien claro: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Padre, tenemos que estar seguros de quién es. Por eso es importante que yo no tenga y no le diga Padre a nadie aquí, porque solo hay uno. Yo tengo que considerar un solo Padre y está en los cielos. Tengo que ponerme claro. Y eso es realmente lo que estaba haciendo Jesús. Le estaba enseñando de que no hay más arriba que ese creador que era el Padre. Si hay alguien que merece el más alto estima, es el Padre, que el Señor Jesús hace referencia a sí mismo. Yo creo que tenemos que tener conciencia a dónde estamos orando, por qué estamos orando, a quién le estamos pidiendo ayuda. Fíjense qué cosa más interesante. ¿A quién le pedís ayuda realmente? Cuando estás en los problemas cotidianos, no es que miren, aquí es donde está la prueba. De repente, cuando una pared se está cayendo encima de vos, ¿verdad? Y te das cuenta que viene un carro también que te va a atropellar, ahí seguro que vamos a invocar al Padre que está arriba en todos los cielos. Pero en los detalles, ¿a quién invocas? En tus problemas diarios sencillos, ¿a quién invocas? En las cosas que querés lograr, ¿a quién estás invocando? ¿A quién le pedís ayuda? Yo te voy a dar un consejo. Realmente en 2 versos muy interesantes, para que cuando pidas ayuda te asegures de lo siguiente: no vayas a pedir ayuda así nomás por redundancia o por repetición. Te voy a dar un consejo. Y este es el consejo. Mira en Mateo 8, capítulo 8, versículo 2. Dice: Jesús estaba llegando a un lugar y de repente un leproso se dio cuenta que él les venía en camino y corrió, dice. Y un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense qué cosa. Lo primero que debes de considerar cuando estés invocando al Padre, tenés que asegurarte quién lo estás haciendo. Allí el leproso de entrada se hinca y le dice: Señor, ¿a quién, es la pregunta, vas a invocar? Ese Señor. Tenés que darle lugar. Tenés que asegurarte que es a Dios mismo, al Señor, el creador de todo el universo, que estás discutiendo con Él tu necesidad o tus logros que quieres conseguir, tus metas, tus sueños. No un monólogo, no al aire, solamente por repetir palabras y palabras. Algunas veces no tenemos ni que abrir la boca. Más bien, muchas veces oramos para que ustedes u otros escuchen lo que yo estoy diciendo. Voy a tirar una oración ahorita, pero que voy a estremecer el corazón de los hermanos. Eso no tiene sentido para ustedes.
pero para Dios no lo tiene. Por eso tenemos que estar bien claro a quién nos vamos a dirigir, a quién nos estamos dirigiendo. No un monólogo, no al aire. Pero sigue, miren el siguiente. Si quieres, óigame, eso si quieres es algo pero impresionante. Cuando le pidas a alguien, tienes que pedirle a alguien que tenga voluntad para ayudarte. No le pidas a alguien que no tenga voluntad para ayudarte. Tenés que asegurarte a quién le estás pidiendo y tenés que pedirle a alguien que tenga el deseo. Pídanme. Si yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Yo estoy disponible. Pidan y pidan y pidan que yo voy a ayudarles. Él tiene voluntad. Dios tiene la voluntad. Por eso es importante que estemos bien claros a quién le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo a Dios y le estamos pidiendo a alguien que tiene la voluntad. Si quieres, puedes limpiarme. No vayas a pedir a alguien que tenga voluntad y no tenga capacidad. Tienes que pedirle a alguien que tenga la capacidad. Por eso David le dice: Jehová es mi pastor. Jehová es el más alto, el que está ahí arriba, no hay otro. Y Jesucristo le enseña a sus discípulos y les dice: cuando pidan, digan Padre nuestro, invoquen a mi Padre, porque todo lo que ustedes pidan en mi nombre a mi Padre, se les va a conceder. Porque Él es Dios, porque Él tiene la voluntad y porque tiene la capacidad. Yo creo que es una gran bendición cuando decimos Jehová es mi pastor, porque estamos invocando al ser que hay que pedirle. De ahí sigue en Timoteo 2:13. También es otra cosa que parte de esta media receta que les estoy aconsejando. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Debe ser confiable. Debe ser confiable. Cuando pidamos, sepamos a quién le estamos pidiendo. Sepamos de que Él tiene la voluntad, la capacidad y es confiable. Y ese es Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Aquel que por amor mandó a su Hijo y nos perdonó de todo pecado, porque Él siempre fue fiel. Pero hay más. Fíjense qué cosa más interesante. Debemos de entender de que todo esto, en realidad Dios nos está diciendo: sepan quién soy yo y por qué van a invocarme. Yo creo que algunas veces nosotros traemos a Dios a nuestra estatura, lo traemos aquí a nuestro nivel, y lo que hacemos es que lo ponemos como que si fuéramos lo mismo, como que si Él pensara igual a nosotros, y en realidad no lo es. No lo es. Dios está muy sobre eso. Yo creo que el salmista en el capítulo 91, vamos a ver dos versos ahí también, que vamos a acompañarlo con Salmos 23, 1 y 2. Se cree que fue Moisés el que escribió ese capítulo. Vamos a dejarlo ahí. Moisés, David, es una bendición, está ahí en la Biblia. Y pues vale la pena que lo examinemos. Fíjense qué cosa más interesante. Hablando de Jehová es mi pastor y poniendo en mi mente en el lugar correcto, dice el verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense qué cosa más interesante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar quiere decir permanecer, estar permanentemente. Quiere decir que si yo estoy permanentemente buscando a Dios, yo voy a ser
voy a estar bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Qué es lo que quiero decir eso? No solamente vamos a buscar a alguien confiable, a alguien que tenga la voluntad, la capacidad y a alguien que de verdad está ahí arriba en los cielos, sino que también tengo que ser constante. Con relación a ese salmista o Moisés y nosotros, hay una gran diferencia. Nosotros ya confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Nosotros realmente ya estamos en la presencia de Dios. Nosotros ya somos redimidos ante Dios. O sea que estamos en los lugares más altos para Dios. Pero mientras estamos aquí tenemos que considerar el permanecer conectado con Dios. Estamos hablando de una actitud de fe. Y se trata de esto. Se trata de que estamos invocando a un Dios que está sobre todas las cosas. Al Altísimo. Yo cuando estaba leyendo ese verso y ya quedé, ¿qué pasó aquí? Va, al Altísimo. Yo me acosté mejor y me puse a imaginarme a alguien en los lugares más altos que pueda existir. Me recuerdo bien que medio me estaba durmiendo y yo estaba extendiéndole la mano tratando de agarrarlo, porque no hay otro más alto. Y yo creo que mi corazón debe permanecer en Él. Yo creo que tengo que estar continuamente en una actitud de una búsqueda permanente de lo que es Dios. Por eso es bien importante que no lo veamos en las cosas grandotas nada más. Tenemos que ver en las cosas pequeñas. Jehová es nuestro pastor en las cosas pequeñas. El Altísimo está pendiente de nosotros en aquello pequeño. Y Dios quiere que permanezcamos conectados con Él. No solamente un sábado, no solamente un domingo, no solamente a la hora del almuerzo, que conste que alguna vez los niños nos acuerdan, hay que orar, papi. Si no, se te olvida y comemos, ya está congestión. Se nos olvida quién provee, por qué estamos ahí. La bendición de comer, la bendición de vivir. Se nos olvida que Él es el dueño de la vida. Tenemos que estar conectados. Mire qué cosa más interesante con respecto a cuando nosotros le decimos a Dios, usted es mi pastor. ¿Sabe lo que le estamos diciendo a Él? Que yo estoy a la disposición siempre. Bien sencillo, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque desde el momento que yo le digo a Dios, usted es mi pastor, Él es mi pastor. ¿Y qué es lo que va a hacer mi pastor? ¿Me va a arriar? De repente, yo no me quebré una pierna, pero me quebré muchas cosas, pero yo tuve heridas en la vida gigantescas para poder entender de que solo hay un Dios y que Él es mi pastor y que tengo que sujetarme a ese pastor. Pues del momento que yo comencé a decirle a Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me va a sustentar y me va a llevar agua de paz y de tranquilidad. Y le decía todo Él fue mi pastor. Él cambió mi vida. Él se aseguró de usar el cayado, de usar la vara y de repente quebrarme una pierna para que pudiera entender. Y eso es lo que estás haciendo tú. Desde el momento que vos invocás a Jehová como tu pastor, estás poniéndote a la disposición total de Él, a su señorío. Bien interesante, te guste o no te guste. Y esa es la bendición. Porque hay momentos que nosotros nos podemos arrepentir. Ah, no, esto es muy duro, Dios. Las cosas que me gustan ya no las quiero seguir haciendo. Pecado, definitivamente, vicios y problemas. Ya no le siento el gusto a Dios. Claro, porque Él es mi pastor. Y de eso se trata, permanecer en Él. Dice que vamos a estar, habitar al abrigo. Fíjense qué cosa más interesante en ese verso. El abrigo quiere decir permanecer en el lugar
secreto del Altísimo. Básicamente eso es. Vamos a habitar en los lugares más secretos. Cuando las personas tenían problemas en el pasado y huían al templo y se escondían en el templo, en los lugares más remotos, para poder, esconderse de sus enemigos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dice que vamos a estar escondidos en los lugares secretos. Desde el momento que yo pongo a mi disposición de que estoy bajo el cuidado de Él, yo voy a estar en los lugares bajo su cuidado. ¿Qué quiero decir con eso? Dios se hace responsable de nuestras vidas. Desde el momento que yo me entrego y le digo a Dios, mira Dios, en realidad yo quiero depender de usted. Usted es el Dios Altísimo, yo no puedo depender de nadie más. Usted es mi pastor, mi Padre que está en los cielos. Dice que yo permanezco en Él, en el cuidado de Él, bajo la responsabilidad de Él. Tengo una pregunta. ¿En qué otro lugar mejor podrías estar que en el lugar altísimo? ¿O con quién crees vos que mejor podrías estar que con el Altísimo? Piensa bien cuando estás en la vida, en tus quehaceres. Piensa bien si vale la pena a dónde estás depositando tu confianza. Consideren bien a quién y por qué estás dependiendo de lo que dependes. ¿Será que crees que le estás pidiendo a Dios y estás buscando más bien el favor de los hombres? Yo creo que es mejor morar bajo la protección de Dios. Yo creo que es mejor tener la conciencia y tomarse el riesgo de no comprometer tu vida esperando la ayuda del hombre, que es no confiable, es incapaz, no tiene voluntad para ayudarte, es mentira, te va a ayudar un poco hasta donde vos no lo estorbes, y no es nadie. Es un mortal como vos y yo, tal vez con un poco más de poder, pero un mortal como vos y yo. Y ahí es donde tenemos que tomar una decisión. ¿A quién yo voy a poner como mi pastor? ¿A quién? En el verso 2 del mismo capítulo dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mire qué belleza. Cuando pensamos en esperanza, estamos hablando de refugio. Lo mismo. Voy a estar bajo la sombra, dice, bajo el cuidado del Altísimo, en los lugares más altos. Por eso es un refugio para nosotros. Es un protector, es nuestro escondite. Ahí donde tenemos que ir a agarrarnos. Ahí donde tenemos que estar humillándonos siempre. Que Él sea nuestro refugio. No busques refugio en tu marido, no busques refugio en tus hijos, no busques refugio en tus padres. No esperes nada de verdad de nadie. Tu refugio debe estar únicamente en ese Dios que está en las alturas, en tu Padre, el creador de todas las cosas. Es tu refugio. Mira lo que dice el verso más adelante, 4, siempre el mismo capítulo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Te va a proteger. ¿Te puedes imaginar? Yo no sé. Por lo general, yo he sido grande, ¿verdad? Y no era peleón. Realmente me daba, no sé qué, lastimar a alguien, pero tenía capacidad para lastimar a alguien. Porque en primer grado ya pesaba 100 libras. Si puedes imaginar el nene que era yo. Entonces,
Por lo general, pues, uno siempre buscaba a alguien que fuera más grande que uno para proteger, pero yo también era un protector de varias personas pequeñas. Y se acercaban y realmente, porque habían peleones, ¿va? Y si ellos venían, pues, ellos estaban conmigo y yo los cuidaba. Y habían dos bandos en la escuela, realmente, en la escuela internacional. Teníamos dos bandos en la primaria y nos fajábamos todos los días y con piedras y de todo eso. Entonces, pero bien interesante, fíjense, el poder estar bajo la protección de alguien. Qué rico es. O sea, salir a la calle y saber de que tenés dos tremendos ángeles alrededor tuyo para protegerte de un maleante. Salir a la calle y saber de qué está Dios. Y tener la confianza de que lo que suceda, ahí está Dios. Porque dice que con sus alas te va a proteger. Yo no sé si te ha pasado eso. Yo creo que todo, cuando su mami, cuando había peligro, ¡ay, mami! Y pum, se iba a meter ahí, o la costilla, ¿verdad? En las madrugadas. Así me dice uno de mis sobrinos, que a las 2 de la mañana ya están tirándose a la cama, ¿verdad? En vuelta de gato, las niñas, que tengo miedo. ¿Por qué? Porque se sienten seguros. Y es lo mismo, asegurémonos de que nuestra seguridad sea de ese Dios. Asegurémonos que sea nuestro refugio, Dios. Fíjense cómo sigue. Mire qué interesante. Y usa la palabra arriba, mi castillo, y castillo mío, dice. Es una fortaleza. Los castillos siempre se ponían en los lugares más altos. Hay castillos que nunca fueron conquistados, ni en las peores guerras. Ahora no, ¿va? Ahora tiran un cohete y pum, y cae encima y lo destruye todo, ¿va? Porque la tecnología ha cambiado. Pero el castillo allá arriba, ¿qué quiere decir eso? Tú eres mi fortaleza. Yo me voy a refugiar al lugar más alto y usted va a ser mi fortaleza, mi castillo. Mire lo que dice el 14, siempre en el mismo capítulo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ahí, en lo más alto, nuestra fortaleza, nuestro refugio, el que nos da la fuerza, el que nos cuida, a quien yo de verdad estoy invocando y estoy creyéndole de que Él es mi protector. Y ahí dice, Dios mío, en quien confiaré. Fíjense qué cosa más interesante con respecto a esa parte de ese verso. Ahí le estamos diciendo a Dios que Él es nuestro Señor. Desde el momento que yo le digo, Dios mío, le estoy diciendo, usted es mi Señor. Nuevamente, Jehová es mi pastor. Usted es mi Señor. Estoy a sus órdenes. ¿Qué quiere que yo haga? ¿A dónde quiere que yo lea? ¿Cuánto quiere que yo lea? ¿Quiere que conozca la Biblia? ¿Quiere que yo le pida? ¿Quiere que yo cumpla todos los principios que yo pueda reconocer y entender y que yo pueda ponerlo en práctica en mi vida? ¿Quiere que lo honre? Porque Él es mi Señor. ¿Es tu fortaleza, Dios? ¿Es tu protección, Dios? ¿Así vivís tu vida? ¿Lo consideras tu Señor? Ahí tu Señor, a diario. Cuando vas a hacer un acto, ¿le pedís permiso a Dios para hacerlo? ¿O solo lo haces? No sos de aquellos que algunas veces uno dice, mejor pido perdón, ¿verdad?, que pedir permiso, ¿verdad? No hagas eso con Dios. ¿Es tu Señor Él? Salmos 91:15. Me invocará y yo le responderé.
Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Espero que estas palabras no queden en el vacío en nuestros corazones. Que cuando leamos esos 2 versos, en realidad podamos realmente saber a quién y por qué estamos pidiendo que Él sea nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Le voy a dar un último consejo. Tomando en cuenta esto y lo que hemos hablado, no cometas el mismo error que cometemos y cometen mucha gente en la vida. ¿Quién no quiere estar en lugares de delicados pastos? Dígame, ¿quiénes no quieren estar en lugares de delicados pastos? Dígame, ¿quién no quiere estar en lugares de reposo y de tranquilidad y paz? Dígame, un ser humano sobre la tierra que no quiera eso. Tener paz, tranquilidad, tener bienestar, tener comida, agua, techo, no sentir persecución, saber que al salir vas a salir con seguridad, que vas a regresar a tu casa. ¿Quién no quiere todo eso? Pero no cometas el error. No cometas el error de buscar eso. Es uno de los errores más grandes que el ser humano hace. Anda buscando la paz, anda buscando la tranquilidad. Anda buscando el bienestar. Y es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Lo que sí tienes que hacer es buscar al que te puede llevar a esas aguas tranquilas. A ese debes de buscar. Al que te pueda dar la garantía de esas aguas tranquilas. No busques el resultado. Busca la fuente. Cometemos el error de olvidarnos. Si yo le estoy diciendo a Dios, el Todopoderoso, usted es mi pastor, no es que yo tenga la capacidad que me falte nada, es porque Él se va a asegurar que no me falte nada. Porque estoy buscando la fuente, no estoy buscando el resultado. Si yo le digo a Dios, Dios, usted es mi pastor, yo no estoy buscando aguas tranquilas, de reposo, de bienestar, pastos deliciosos, buena comida. Estoy buscándolo a Él, porque ese es el resultado. En otras palabras, cuando invoques a Dios como tu pastor, deja de depender de ti mismo. Dependan de aquel a quien ustedes invocaron, al Dios creador de todas las cosas, al que está en el trono, sentado en lo más alto. No hay otro Dios más que ese Dios. Por muy ignorante que seamos de lo que es el cielo eterno, no hay otro Dios más que ese. Y a ese estás poniendo tu confianza. Confiable, capaz, que tiene la voluntad y que sabemos quién es. A ese pone tu confianza. Y vas a poder decirle a Dios, Jehová es mi pastor. Ahí donde va a tener valor tu oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Allí tiene el valor. Señor, le damos las gracias. Realmente es muy difícil muchas veces en nuestros afanes. Creemos que tenemos la capacidad
Sabemos que tenemos que ser muy diligentes en nuestras vidas, mi Dios, eso estoy muy claro y no tengo la menor duda de eso. Tengo que hacer aquella obra que usted me ha mandado a hacer en esta vida. Pero queremos decirle, mi Dios, queremos comprometernos con usted, que usted es nuestro pastor, y depender de usted, mi Dios. Y no vamos a invocar su nombre en vano. No voy a repetir su nombre solo por decirlo, sino por el respeto que usted se merece, lo voy a decir. Jehová es mi pastor. Y estamos seguros, mi Dios, que usted quiere el mejor beneficio para nosotros. Gracias por tu Hijo, de verdad, muchas gracias. En nombre de tu Hijo, Padre. Amén, amén.